Bueno, Sí. Mabel, continuamos y ahora estamos en contacto con Hugo Ñopo. Es investigador principal de GRADE. La gente a veces se pregunta ¿qué es GRADE? Es el Grupo de Análisis para el Desarrollo. Hugo, un gusto contar contigo nuevamente. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Mabel. Siempre es un gusto. Igualmente. Bien, Hugo, a ver, vayamos a hace 2 días, ¿no? El discurso del ex primer ministro Pedro Cateriano tuvo un punto de discordia, que fue básicamente la minería, ¿no? Él le puso énfasis y en verdad hasta cierto punto se saludó que evidenciara el daño que hacía la minería ilegal y cómo había dejado la zona de Tambo Grande, por ejemplo, en donde finalmente nunca se pudo hacer la inversión privada. Le puso mucho énfasis y claro, bancadas por cuestiones ideológicas, se entiende que estuvieron en contra de esa parte del discurso. Y nuevamente nos comenzamos a discutir sobre cuál es la importancia de la minería en nuestro país, sobre todo en tiempos de crisis. Tú tienes una mirada mucho más amplia de la situación evidenciada con datos. ¿Qué es lo que nos dicen esos datos? ¿Es la minería la actividad que nos va a sacar del hoyo en este momento? La verdad es que la minería ha sido responsable de gran parte de nuestro crecimiento de las últimas décadas. Entonces, la minería sí es importante. Es importante en la medida que nos permite traer divisas para el país, pero tiene más impactos, no solamente el monetario, no solamente la plata, sino que además sucede que las investigaciones indican que en los lugares donde hay actividad minera, en los distritos con actividad minera, se dan una serie de resultados interesantes. Mira, está medido, la pobreza disminuye, la desigualdad disminuye, la eficiencia de los gobiernos locales aumenta, la estabilidad política de los gobiernos locales también aumenta. Y último, y no menor, de repente es inclusive el más importante, los aprendizajes de los estudiantes en las escuelas de los distritos limeños mejoran. Entonces, hay impactos, hay magníficos impactos, pero hay 2 problemas. El primero de estos problemas es que los impactos son muy locales, son demasiado locales, se dan únicamente en el distrito de influencia de la mina. Entonces, ahí hay un reto, hay que irradiar estos impactos a otras comunidades. Punto número 1. Pero Hugo, punto número 2. Sí, pero Hugo, Termino con el eso 2 y te cuento Ricardo. El punto número 2, también hay documentados impactos negativos en términos socioambientales que hay que ir corrigiendo, hay que ir mejorando. Dime, Ricardo. Sí, ahora no, lo que te decía está bien, por supuesto, esas son las las ventajas que le da a la comunidad directamente influenciada por las operaciones mineras, precisamente su presencia, ¿no? Pero eso de irradiar los beneficios en educación, en gestión pública, es responsabilidad, Hugo, del Estado peruano, porque dinero por concepto de canon lo administran los gobiernos locales, pero también el gobierno central, ¿no? Absolutamente. Ahí las responsabilidades y ahí la necesidad de trabajar mejor como un país, con mejores eslabonamientos entre lo público y lo privado. O sea, dado que existe este canon, dado que existe esta posibilidad de generar bienestar desde el sector privado, desde actividades privadas, hay que eslabonarlo mejor con un sector público que sea mejor capaz de utilizar estos beneficios, de irradiar, como digo, estos beneficios. Absolutamente de acuerdo contigo, Ricardo. ¿Y qué es lo que ha pasado entonces durante todo este tiempo? Porque lo que da la impresión es que precisamente las autoridades, el Estado ha dicho, ok, tu minería, vas a tener tu yacimiento aquí, tu comunidad te lo arreglas y ya está. Y como Estado me desaparezco y ustedes arréglenselas. Eso es más o menos lo que ha estado sucediendo. Exactamente, Noel. Hay 2 puntos aquí. Punto número 1, que es casi ya una perogrullada en este momento, pero es necesario enfatizar. Lo que se necesita es diálogo.
¿ya? Se necesita mayor diálogo entre todas las partes. Pero punto número 2 es justamente el ángulo en el que estás entrando al tema. El diálogo no va a suceder espontáneamente, no va a suceder de la nada. Se necesita una institucionalidad para el diálogo. Y ese es el rol del Estado. El Estado tiene que proveer, no solamente desde sus estamentos centrales, no solamente desde su Ministerio de Energía y Minas o desde su viceministerio de Interculturalidad, no. También el Estado tiene que llegar con presencia muy local, muy capilar en el territorio para ser la fuente la base de este diálogo que tiene que haber. Hay un argumento también muy interesante que tiene que ver con el ordenamiento territorial, dónde se puede hacer minería y dónde no. Y eso es algo que no se ha discutido, que se propone, pero finalmente no se discute por quienes se tiene que discutir. Exactamente. Y ahí es donde también, en alguna medida importante, la informalidad nos ha jugado muy en contra. Y entonces cuando se comienzan a hacer exploraciones informales y existen zonas grises respecto de la legalidad y de la formalidad de algunos territorios, ya comienzan los problemas, porque es en esas zonas grises, además, donde hay mayor incumplimiento de los estándares socioambientales. Y después resolver esos problemas es bien difícil, porque se vuelve uno a problemas del tipo del huevo y la gallina, donde ya no sabe cuál es el origen del problema y cómo resolverlo. Sí, Hugo, vamos a hacer una pausa para revisar nuestros titulares, pero te planteo la pregunta, porque nosotros estamos yendo en el análisis que hacemos ahora contigo, por un lado, a este discurso prominero del señor Cateriano como aparente motivador de la votación en la que no consiguió la investidura. Pero el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el señor Cateriano han dicho ayer que fue por la presencia del ministro de Educación, Martín Benavides, y por intereses de grupos que tienen universidades. Vamos a revisar eso luego de la pausa. Para que las personas asuman la responsabilidad de aprender a lo largo de la vida. Inscríbete en cadeeducación.pe. Organiza IPAE, Asociación Empresarial. Crisis política. De la mañana con 37 minutos, estamos conversando con Hugo Ñopo, investigador de Grade, y revisábamos antes, Hugo, cómo es que la minería sí en efecto había sido un factor de crecimiento en nuestro país, cómo afectaba positivamente los lugares donde operaba, la población, en la gestión de sus autoridades, en la educación de los chicos, pero solamente en esas pequeñas zonas de influencia. Y lo revisamos porque se supone, un factor clave para que Pedro Cateriano no obtuviera el voto de confianza. Pero el presidente de la República ha dicho que la reforma universitaria no se negocia, aludiendo a lo que había dicho Pedro Cateriano y en lo que insistió esta mañana, que Manuel Merino, presidente del Congreso, le dijo: no hay voto de confianza porque insistes en mantener al ministro de Educación, y eso implica la reforma universitaria. Y sin embargo, Hugo, el partido del señor César Acuña, que se abstuvo y no votó por él, no tiene problemas con ese tema universitario porque sus universidades ya fueron licenciadas, ¿no? Bueno, las universidades directamente suyas no, pero hay algunas de su entorno familiar que no han sido licenciadas, o en todo caso todavía no. Entonces ahí hay que mirar con lupa. Hay que prestar muchísima atención porque este tema universitario es enorme. Hay enormes intereses detrás de ello. El negocio universitario es bien grande, es tan grande como 1 o 2 puntos del PBI. Eso es enorme, eso es una enormidad. Y no solamente ello, sino que tiene el potencial de ser altamente rentable. Y aquí la contradicción, porque cuando la oferta educativa
es de baja calidad, cuando la oferta educativa pues no pone los laboratorios que hay que poner, no pone a los profesores de primer nivel que hay que poner, y entonces regatea en los costos, por el hecho de ser masiva, es altamente rentable. Y ahí la contradicción entre la rentabilidad de ese negocio y la calidad que los peruanos necesitamos de esa educación. Ahí hay que ser firmes, hay que prestar muchísima atención, porque no hay nada más importante para el futuro del país que una educación de calidad. Pero el principal proveedor, en todo caso, también debería ser el Estado, y hay que partir de ese reconocimiento, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y ese es un gran problema en el que nos hemos metido ya casi 30 años atrás. Hay servicios básicos para los cuales el proveedor fundamental tiene que ser público, tiene que ser estatal. Hoy estamos cayendo en la cuenta claramente cuán importante es una provisión pública de calidad de los servicios de salud. Del mismo modo sucede con la educación. El principal proveedor de los servicios de calidad tiene que ser el Estado. Por eso es que la mejor política tiene que ser invertir enormes recursos en la calidad de la oferta pública. El presidente ha dicho que no va a dar marcha atrás, que no va a negociar al respecto en un tema que ha negado el Congreso de la República, y aún esperamos que el presidente del Congreso, por cierto, se pronuncie al respecto. ¿Qué es en lo que correspondería? Porque finalmente lo que aquí se está discutiendo no es al ministro, sino es la política de educación. Es una política que además tiene que ser de largo plazo. Pensemos por un momento en cuáles son las universidades top del mundo. Pensemos en Harvard, pensemos en MIT, pensemos en algunas universidades europeas, Oxford, Cambridge. Todas ellas tienen varios ciclos de existencia. La calidad no se construye de la noche a la mañana, toma ciclos construir calidad educativa. Y entonces nosotros recién estamos comenzando. SUNEDU tiene 6 años. Este tiene que ser un proceso de muy largo plazo, donde gobierno tras gobierno tiene que haber una continuidad en la defensa del modelo de calidad, que ha comenzado con unos estándares bien bajos de calidad, bien básicos. Hay que ir gradualmente. No, y además les había dado, a propósito del inicio de esta crisis sanitaria, les había dado incluso a las universidades que no habían conseguido el licenciamiento, pero que habían iniciado su proceso de cierre como requisito para poder presentar un nuevo pedido, les había dado un plazo de tiempo más largo, 5 años. O sea, no sé, me parece muy extraño que Manuel Merino, también haciendo de vocero de un grupo al que no representa, porque se supone que Acción Popular no tiene intereses en esa materia, pues lo condicione tan directamente a Pedro Cateriano, llamándoselo, diciéndoselo directamente, ¿no? O sea, no sé, todo esto me parece muy extraño. A ver, yo voy a sumar, a ver, para meter más polémica al asunto. Porque también si se querían bajar al ministro, podían ir por la otra vía. Venía una interpelación, se podía sumar otra interpelación por el asunto de las tablets, y mira, si finalmente si querías lo censurabas, ¿no? O sea, era otra vía, Claro. No sé. Le daban el ok al señor Cateriano, y luego censuraban al señor Benavides por el tema de las tablets, ¿no? Como pasó, por ejemplo, con el anterior ministro de Educación en la administración de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Que por un tema de computadoras también se cayó. Es exactamente lo que iba a anotar. Ya sucedió de esa otra forma, ¿no? Con Jaime Saavedra en su momento. Y que no nos extrañe, los ataques a la reforma universitaria van a venir, van a ser continuos. Ahora, este es un fenómeno que no es exclusivamente peruano. En algunos otros países latinoamericanos, donde hay una provisión privada de servicios también de este tamaño, de esta magnitud, suceden cosas similares. Los vínculos entre los poderes políticos y los poderes universitarios son muy fuertes, están en más de un país, repito. Y bueno, hay que prestar atención, hay que ser firmes, hay que pararnos firmemente, porque como decía hace unos minutos, si hay algo en lo que sí tenemos que creer firmemente todos los peruanos, es en el valor de la educación. Sin duda, y eso es algo en el que todos tenemos que estar de acuerdo. Creo que, como dice Hugo, estamos yendo por un camino positivo, y que finalmente las instituciones también pueden mejorarse.
¿no? Creo que la SUNEDU en el tiempo también va a poder mejorar, va a poder observar lo que ha hecho hacia atrás, y si hay que hacer modificaciones para mejoras, pero bienvenidas también. Lo que no podemos hacer es dinamitar este proceso, y también los intereses tienen que quedar claros. Exactamente. Modificaciones al margen siempre van a poderse, porque instituciones hechas por humanos son perfectibles. Hay que perfeccionar el modelo, pero hay que ser muy claros respecto de la necesidad de ser firmes respecto de los principios básicos del modelo, de las condiciones básicas de calidad que necesitamos para nuestro sistema universitario. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por este enlace. Son las 10:44. Vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar con noticias positivas porque han aprobado la ley de cáncer infantil. Y esto, por supuesto, Bravo por tiene un eso. impacto positivo. Se hicieron una. Sí. Se hicieron una. Sí, Ricardo. por fin el Congreso en lo que se necesita. Era urgente y necesaria. Lo vamos a comentar luego, Mabel. Vamos a la pausa. Política.